Hace muchos años sostuve una conversación casual con un personaje muy importante en una ciudad peruana que no es Lima, que no es la capital. Y esta persona muy influyente había hecho un par de favores al obispo local para lograr el crecimiento de la iglesia en esta diócesis. Y esta persona me decía, yo ayudé al obispo, me decía en broma, yo ayudé al obispo a cambio de que me diera permiso para pecar, me dijo, ¿no? Y me lo dijo en broma porque, aunque no era un católico ultra militante, era un católico practicante, un hombre de buena fe, y me lo decía en broma. Pero esta broma expresaba una confusión que muchas veces existe entre los católicos, y es la creencia de que los sacerdotes pueden conceder algunos permisos que en realidad no tienen autoridad para conceder. Específicamente me refiero al acercarse a los sacramentos, en particular el sacramento de la comunión. Y acá paso a otra historia. Cuando yo vivía en una parroquia de mi comunidad en Lima, el párroco me compartió una conversación que tuvo con una mujer divorciada que le dijo que su hijo iba a recibir la primera comunión y que quería tener permiso para ella también comulgar porque era la primera comunión de su hijo. Y el sacerdote le explicó que no podía comulgar. Ojo, esto es muy importante. Por un lado, esta dama se acerca al sacerdote para pedirle permiso para comulgar. El sacerdote lo que le explica no es que él no le da permiso, que él carece de sensibilidad pastoral y en consecuencia le niega el permiso para comulgar, sino que le explica lo correcto, que él no tiene la potestad que de decirle comulga cuando existen principios de la Iglesia Católica profundos y acendrados por los cuales esta dama lamentablemente no puede acercarse a la comunión, y no puede acercarse a la comunión por su propio bien, porque como diría San Pablo, el que come indignamente come su propia condenación. Entonces esta dama le dijo al padre, padre, mis amigas me dicen que soy una tonta, una boba por haberle pedido permiso, que debía haber comulgado yo por mi propia cuenta, sin decirle nada a usted. Porque total, usted no me conoce, no soy de la parroquia, ¿no? Y el padre le dijo, mira, tus amigas tienen razón, tú hubieras podido comulgar. Pero si tú te acercaste a preguntarme, es porque tú sabías que habrías estado haciendo mal, ¿o no? Y la dama bajó la cabeza y asintió. Ella sabía que estaba la posibilidad de hacer mal. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque nosotros tenemos muchas veces dos problemas de los que tenemos que ser conscientes. Uno, la creencia entre los fieles de que el sacerdote puede dar permisos que en realidad no puede, y la creencia entre algunos sacerdotes de que realmente ellos pueden dar permisos que en realidad no tienen potestad para dar. Y esto a raíz de una consulta que me hicieron en redes sociales, a través de Facebook, una persona que me preguntó si es que era posible que alguien que estaba en la fila de la confesión y que el tiempo de la misa no había dado, había llegado la hora de la comunión y la persona no se había confesado, si la persona podía ir a comulgar y, y luego volver a la confesión, ¿no? Y completar la confesión con el permiso del sacerdote. Bueno, obviamente este hermano que me hizo la consulta
no me expuso si estábamos hablando de un pecado que requiere de la absolución sacramental y en consecuencia estamos hablando de un pecado mortal. Pero tengo que suponer que si la persona está en la fila de confesión, muy probablemente se trate de un pecado mortal, de un pecado que necesita el sacramento de la confesión, porque como sabemos los pecados veniales se borran con actos de contrición y actos de devoción, ¿no? Con sacramentales, como el agua bendita, con la devoción correspondiente y la pedida de perdón correspondiente. Si una persona está en pecado mortal, simplemente no está en condiciones de comulgar, punto. Eso es lo que enseña la Iglesia. Y un sacerdote cuando le dice, mira, te doy permiso para que comulgues y después vayas a confesarte, está cometiendo un error gravísimo, porque él no tiene la potestad para declarar que esa persona de pronto está digna para comulgar. Entonces, ¿para qué nos confesamos? Esa persona no está preparada para comulgar. Y en consecuencia puede pensar en comulgar en otra misa más adelante, o hacer una comunión espiritual, o cualquier alternativa, pero si está en pecado mortal, no puede ir a la cola de la comunión diciendo, total, yo me voy a comulgar, yo me voy a confesar después. No, porque cuando estás recibiendo la comunión, la estás recibiendo en pecado mortal y en consecuencia estás cometiendo un sacrilegio, punto. Entonces, un sacerdote no le puede decir a una pareja de esposos, yo les doy permiso para que ustedes utilicen métodos artificiales de control natal. Ustedes pueden acercarse a la comunión. Un sacerdote puede decir eso, pero no tiene la potestad para cambiar lo que está mal moralmente y convertirlo en un bien moral simplemente porque le dice que a la persona, entre comillas, le da permiso. No existe esa potestad. Los sacerdotes sí tienen la potestad de actuar como alter Christus, como otros Cristo. Pero eso lo hacen solamente dentro de la potestad sacramental de la Iglesia, la potestad sacramental que le ha dado la Iglesia, que les ha dado el mismo Jesucristo, a través de los sacramentos de la confesión y de la comunión. Y ojo, no estoy yendo acá contra la posibilidad importante de ir a consultarle a un sacerdote dudas morales o éticas o litúrgicas o de cualquier naturaleza que una persona pueda tener, porque un sacerdote medianamente bien formado y, repito, como condición medianamente bien formado, es un sacerdote que ha seguido cursos de teología, que ha seguido cursos de liturgia, que ha seguido cursos de moral, de distintos cursos de moral, y en consecuencia tiene una capacidad para poder ayudar a una persona en hacer un discernimiento, es decir, escoger entre distintos posibles caminos para encontrar una solución a un determinado problema, para encontrar una salida a un determinado impasse moral, ético, pastoral o litúrgico incluso. Entonces, los sacerdotes medianamente formados han recibido esta formación precisamente para ser capaces de responder a estos desafíos pastorales y ser personas que tengan la capacidad de orientar, de utilizar el sentido común católico para discernir cuál es la mejor acción. Pero la Iglesia tiene una enseñanza clarísima, por ejemplo, sobre los contraceptivos artificiales y cómo no corresponden al contexto de un matrimonio católico. Tienen una enseñanza específica sobre lo que significa un divorciado en una nueva unión. Y en consecuencia el sacerdote no tiene ninguna potestad para dar permisos en contra de lo que enseña la Iglesia, porque nadie le dio esa potestad. Entonces, la potestad que nosotros sabemos que tiene el sacerdote de atar y desatar es en el contexto sacramental de la confesión. Ahí es donde tiene la potestad de decirle, tus pecados quedan retenidos o tus pecados quedan perdonados. Como sabemos, el Padre Pío en algunas ocasiones
le decía a algunos pecadores que no estaban arrepentidos de sus pecados, que él no los absolvía del pecado y que tenían que volver a la confesión en otro momento después de hacer penitencia. Esto para que veamos que efectivamente el sacerdote tiene esa potestad de clarísima de retener, de atar o de desatar. Pero es importante que quede claro que una vez que la Iglesia se ha pronunciado sobre una doctrina específica, la Iglesia es la que manda y gobierna y no le ha dado ninguna potestad a los sacerdotes para extender licencias de excepción. Esta es la norma, pero tú estás eximida de la norma. Un sacerdote puede ayudar en el proceso de discernimiento y descubrir que una norma puede no aplicarse a determinada persona por una circunstancia específica en la que está viviendo. Y en consecuencia hay una variable o hay una excepción. Pero esa variable o esa excepción también está normada por la Iglesia. No es una variable o una excepción que el sacerdote escoge o decide hacer. Dentro de esas variables que el sacerdote debe conocer, un sacerdote puede orientar a un fiel o una fiel. Pero es importante que comprendamos que los sacerdotes no tienen ninguna potestad absoluta, no son pequeños mini papas en sus respectivas parroquias, no son pontífices en sus respectivas parroquias, en el sentido de tener la potestad exclusiva del Papa de gobernar y siempre en fidelidad a la tradición y a las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, seamos conscientes de esta realidad, ayudemos a conocerla cada vez más y seamos especialmente prudentes con aquellos sacerdotes que creen erradamente que tienen el poder de establecer excepciones o de dar, entre comillas, permisos que la Iglesia no da y no da en su infinita sabiduría, y porque la hace no con el afán de prohibir, sino con el afán de proteger a los fieles de una acción que les puede provocar hacer, pero que en realidad va directamente en contra de la vida espiritual del fiel. Que tengas un buen día.